Hola a todos, hoy estoy súper contenta porque me voy a hacer mi primera valoración de suelo pélvico. Vamos a conocer a Raquel, que es fisio de suelo pélvico, y vamos a crear un vídeo súper útil para todos y todas las interesadas en cómo es esto de una primera valoración, cómo es una primera sesión, y creo que va a aportar muchísimo valor, así que vamos a tomarme a mí de ejemplo, a pesar de no haber sido mamá, de no tener ninguna patología, pero ¿por qué no? También es necesario cuidarse de esta manera, así que vamos allá. Hola Raquel. Hola Nayara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues un poco nerviosa. Bueno, hoy vamos a hacer la primera valoración de suelo pélvico, pero ya verás cómo estás muy cómoda. Vamos a intentar hacer todo lo más fácil posible y vamos a pasar a la sala. Pues venga, vamos. Vamos. Comenzamos, Nayara. Vamos allá. Bueno, después de esta sesión me gustaría fijar contigo un poco los objetivos para tratar y mejorar tu situación. Vale. Para ello vamos a ir como haciendo varias partes y quiero que participes en todas las partes mucho y que me vayas contando un poquito más sobre ti y el por qué estás aquí. Vale. Para ello vamos a hacerlo primero en una entrevista. Te voy a ir preguntando como muchas cosas, es un poco más denso o aburrido, pero son necesarias para conocer la situación y el por qué y qué vamos a tratar realmente. Vale, ¿qué tipo de cosas me vas a preguntar? Pues nada, te voy a preguntar un poco cuál es tu día a día en general, cuáles son las actividades que haces durante el día a día, cuál es tu trabajo, cuáles son un poco tus hábitos. Si tienes alguna patología previa, es decir, pues si alguna vez has ido al gine por algo, al urólogo, si tienes problemas digestivos, si has tenido partos o no, que en tu caso nos lo contaste antes y sabemos que no, y sobre todo el por qué estás aquí y en qué crees que yo te puedo ayudar. Vale, entonces es como un poco conocer toda mi vida, mis hábitos, mi salud. Vale, como una entrevista, ¿no? Una entrevista que nos haga un resumen un poco de tus hábitos y tu salud en general. Vale, y si vengo por problemas sexuales, ¿me vas a preguntar por mi vida íntima? Sí, pero no. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Pues te voy a preguntar un poquito en qué crees primero que yo te puedo ayudar. Vale. ¿Vale? Porque puede haber más problemas y si tú no quieres, yo no tengo por qué saberlos. Entonces, un poquito según lo que me vayas contando, yo voy a ir preguntándote acerca de los temas que a ti te preocupan más, sin tampoco que sientas que tengo que saber toda tu vida privada, que es tuya. Vale, que tampoco me voy a sentir invadida. Ni mucho menos. Vale, también entiendo que pues todas estas cosas, de que todo es confidencial entre nosotras. Yo eso siempre lo intento dejar muy claro para que tú te sientas súper cómoda y también que sepas, por ejemplo, aquí cuando empezamos una sesión de suelo pélvico nadie entra. Vale. Nadie entra bajo ningún concepto. ¿Vale? Ponemos hasta un cartelito por fuera, todo está tintado para que te sientas lo más cómoda posible y en un entorno seguro. Vale, qué bien. Eso es súper importante. Entiendo que si hay algún momento en el que me siento incómoda o que no me siento segura... Me lo tienes que decir y siempre tiene que quedar súper claro. Porque yo lo más importante es que tú estés segura para que yo luego te pueda intentar ayudar, pero siempre participando tú y estando tú lo más cómoda posible. Vale, fenomenal. Entonces, bueno, primera parte, entrevista y luego... Exacto. Luego pasamos un poco a pruebas más funcionales. ¿Qué es esto? Pues bueno, lo primero de todo voy a ver un poquito tu postura. ¿Cómo es? Te voy a ver, ya voy a estar viendo un poco cómo estás sentada, en general. Así, un poco mal, pero no pasa nada. Luego voy a ver un poquito cómo es tu postura de pie. ¿Vale? Voy a ir fijándome también porque sí que es verdad que normalmente cuando vemos que alguien nos está observando la corregimos un poco. Sí. Pero vamos a intentar ver un poquito, pues eso, ya cómo vienes caminando, etcétera, para ver un poquito la posición general, ¿vale? La postura general. Luego vamos a hacer alguna prueba más específica. El test de la tos, por ejemplo. Ajá. ¿Qué es eso? Pues te voy a mandar toser. Que hagas una tos. Y voy a ver un poco cómo funciona pues tu abdomen. Qué curioso, porque todo esto puede tener mucho que ver con nuestra vida íntima, con nuestra sexualidad y no es para nada... Pensé que iba a ser mucho más al grano. No. ¿Vale? Porque luego sí que es verdad que los problemas sexuales me los tienes que ir... O sea, te tienen que salir contándomelos, pero inicialmente
si tú no quieres, no tienes por qué contármelos de primeras. Tenemos que establecer pues esa relación terapeuta-paciente para que tú te sientas súper cómoda y luego pues me quieras mandar un WhatsApp si quieres de, bueno, pues he tenido una relación sexual, ¿ya ha pasado esto o no? Depende de cómo te sientas. Genial, ¿Vale? O sea que poco a poco. Exacto, empezamos siempre de menos a más. Vale. Luego sí que ya vamos en camilla, nos tomamos en camilla y volvemos a hacer una respiración normal, una tos, también tumbada. ¿Por qué hacemos la tos? La tos es como lo más reflejo que tenemos, que podemos valorar de manera más concreta. Es decir, sí que es verdad que yo no voy a estar muchas veces cuando tú tosas o estornudes, pero si ya te pido una tos y veo un poco cómo funciona el abdomen, me puedo llegar a hacer una idea. Vale, que es un poco como porque hago una tos. Bueno, luego en camilla sí que es verdad que exploramos un poquito cómo está el diafragma. El diafragma es el músculo inspiratorio más importante y bueno, se encuentra aquí en el reborde costal, ¿vale? Debajo. Y bueno, valoramos un poco las tensiones que hay en él y cómo funciona respecto a la respiración. Pero todo muy suave y en camilla y explicándotelo siempre. Siempre que me des permiso para tocar el abdomen y para ir explorando un poquito las tensiones que puede haber. Vale. O sea que muy visión general del cuerpo y... Vale, porque a veces también pensamos que suelo pélvico es solo lo que hay entre las piernas, pero no, es mucho más, ¿verdad? Exacto. Luego, lo último siempre es el suelo pélvico. Y esto siempre os lo explico. En la valoración, lo último que exploremos, si me lo permites y tú estás preparada, va a ser el suelo pélvico. Si no, podemos estar 45 minutos valorando muchas más cosas. Que están relacionadas. Que están relacionadas, claro. Entonces, eso es lo último. Después, en camilla, sí que vamos a apoyarnos de una ecografía, pero porque lo usamos de biofeedback. Es decir, tú lo ves y yo lo veo. Vale. Como pero una pantalla. ¿Es una ecografía pero de la tripa o por dentro como hace el ginecólogo? No, del abdomen, simplemente, inicialmente. Donde vamos a ver pues la tableta de chocolate, ¿vale? Ojalá. Y luego la musculatura más profunda para ver cómo funciona pues, el transverso del abdomen, que es nuestro gran aliado, es el músculo abdominal más profundo. Y ese, junto con el de arriba, que es el oblicuo interno, los que hacen que se regule la fuerza en toda la cavidad y que el suelo pélvico no sufra. Vale. Que eso es muy importante. Yo siempre os lo explico en la primera sesión porque es como, estoy aquí para valorar el suelo pélvico y me estás valorando el abdomen. Claro, sí. ¿Sabes? Entonces, ahí os lo explico el porqué y lo valoramos juntos. Siempre. ¿Vale? Ahí aprovecho para, si es necesario, meter algún ejercicio fácil, porque los ejercicios vamos a tener que ir de menos a más. Luego enseñaremos algún ejercicio así fácil que podamos ir haciendo para que ya después progresemos o no, depende del problema de cada uno. Porque luego va a haber ejercicios de deberes, ¿no? Exacto, siempre. Que siempre os los mando escritos, con foto, para que lo sepáis hacer, pero para que los hagamos bien primero aquí y luego ya en casa. Porque el trabajo del paciente, al final, tuyo en casa, es igual o más importante que el que haga yo en consulta. Claro, pues no tendríamos que venir todos los días, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Y ya por último, valoraríamos el suelo pélvico. Vale. ¿Cómo valoramos el suelo pélvico? Pues vamos a hacer una exploración intracavitaria. Es decir, siempre vamos a pedirte permiso para hacer la exploración. Vale, que es una exploración como la de un ginecólogo. Efectivamente, es decir, yo todo lo que haga en ti te lo voy a explicar en la maqueta. Vale, esto es una maqueta. Es una maqueta del suelo pélvico. Entonces, genial. Voy a ir explicándote un poco en qué consiste el suelo pélvico y qué vamos a hacer. Vale. Entonces, esto no es como el ginecólogo que te mete aparatos ahí sin contarte nada, te hace daño, está frío, desagradable. Vale. De hecho, muchas veces lo explicamos y si tú me lo permites, se hace la exploración. Si tú estás preparada. Si tú no estás preparada, no vamos a hacer la exploración hoy. Claro, yo por ejemplo tengo muchas pacientes pues, que no se atreven a verse, a tocarse, que les da miedo el ginecólogo, que nunca se han desnudado delante de un sanitario, ¿no? O que no se atreverían ni a meterse un dedito o un tampón. En esos casos imagino que esta parte... Esta parte no se hace. ¿Y no es necesario hacerla? Claro,
Ahí es lo que vamos a intentar explicar a la paciente. Ajá. Primero, ¿qué hago yo si no puedo? Creo que es muy importante hacer la exploración y la autoexploración. Pues tus primeros deberes es que aquí me dibujes lo que crees que es tu vulva. Vaya, porque hay muchas chicas que nunca se han Efectivamente. visto. Entonces, con ese dibujo, yo primero voy a saber un poco qué autoconocimiento tienes tú de tu cuerpo y por dónde empezamos un poquito. Y si no, tus primeros deberes van a ser coger un espejo y mirarte, simplemente. Vale, me imagino que estos son los casos en los que tú no puedes explorar, Exacto. pero lo que estás haciendo es educación sexual. Un poquito sí. Un poquito no, es educación sexual. Es educación y terapia sexual en su manera, ¿no? Exacto. Entonces, también sí que es verdad que si nos situamos justo, digamos, por donde acaba la pierna y empieza lo que es el periné, y la paciente nos permite colocarnos ahí, porque es una zona bastante íntima, es un poco la ingle, por así decir, podemos ver un poquito si la paciente sabe contraer o no el suelo pélvico. Vale, sí, o sea que no hace falta tampoco meter nada, sino que en la periferia, ¿no? En las podemos ingles. hacernos una idea. No va a ser una exploración tan concreta, pero podemos trabajar con eso seguro. Esto es muy importante porque hay muchas chicas, sobre todo chicas, ¿no? Aunque algún chico también habrá, seguro, muy reacio a hacerse la valoración de suelo pélvico, que es tan necesaria para ellas, precisamente porque no se atreven a que las exploren, pero se las puede ayudar igualmente. Exacto. Vale, y si no tengo ningún reparo ni ningún problema, entonces sí, exploración. Exploración suave y despacito. Vale. O sea, lo primero que vamos a hacer es que tú me des permiso, ¿vale? Y luego vamos a colocarnos externamente, o sea, en la zona perineal, que sería justo, pues, justo donde nos colocamos si no podemos hacer la exploración. En las ingles, ¿no? Exacto. Ingles. Empezamos, pues eso, haciendo un roce muy suave por las piernas para colocarnos ahí, para no generar tampoco un reflejo, porque si tú realmente directamente metes un dedo, pues a lo mejor el reflejo es contraigo. Claro. Igual luego ya no puedo explorar y ya estoy muy contraída para toda la sesión. Y después, si todo eso es posible, vamos a hacer la exploración pidiendo permiso y sabiendo que estás preparada intracavitaria como un gine, que a veces es con un dedo suficiente. Sí, no hace falta meter ningún aparato ni nada así. No. Vale. A veces nos podemos apoyar del ecógrafo, pero lo ponemos externo, en la parte de la vulva. No hace falta introducir nada. Vale. Entonces, una vez que estamos dentro, ahí ya vamos a valorar cómo se activa ese suelo pélvico o no y cómo funciona en general toda la musculatura más superficial, la del plano medio y la más profunda. No solo cuando activamos realmente porque queremos activar, sino por ejemplo eso, cuando haces una tos. ¿Qué pasa en el suelo pélvico? Sube, baja, no pasa nada. Luego tenemos que saber, intentamos enseñar a la paciente a activar el suelo pélvico. Entonces le intentamos explicar, os intentamos explicar qué es activar el suelo pélvico. Vale, entonces en una primera sesión, en la valoración, no solo es la valoración y diagnóstico, sino que ya es deberes y entender cosas y llevarte herramientas, ¿no? Exacto, o sea, van a ser unas herramientas como lo más sencillas posibles, pero ya van a ser útiles, o vamos a intentar que lo sean. Qué bien. Para que ya podamos hacer en casa algo, aunque luego los ejercicios tardemos pues 2 sesiones en que progresen más, pero ya vas a saber un poco cómo colocarte si estoy mucho tiempo sentada, por ejemplo. Vale, las cosas del día a día, ¿no? Exacto, o a activar un poquito el suelo pélvico si sabes, o a hacer algún ejercicio indirecto para empezar a notar ese suelo pélvico, sin saber activarlo todavía. Vale, o si no también ejercicios como tal, ¿no? Luego ejercicios directamente, incluso de como abdominales, que no son abdominales como creemos tal, pero de abdomen para que puedas hacer ya en tu casa. Qué bien, fenomenal. ¿Y cómo termina una valoración de suelo pélvico? Pues bueno, cuando ya acabamos esa exploración intracavitaria o no, ¿vale? Nos volvemos a sentar juntas y... como aquí, ¿no? Como aquí, ahora. Y intentamos fijar unos objetivos juntas. ¿En qué puedo ayudarte yo? Y yo te voy a explicar qué herramientas utilizaría yo para tratar esa situación. Y con eso fijamos los objetivos para el ya o lo antes posible, a medio plazo y más a largo plazo.
¿Cómo es ya medio y largo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Ahí dependerá un poco de la patología, pero el ya, por ejemplo, es empezar pues, a sentarte bien, por ejemplo. Objetivo del ya, pues que a partir de hoy estés bien sentada cuando estés teletrabajando, por ejemplo. Vale. A medio plazo, pues que podamos, por ejemplo, toser o estornudar de manera que no tenga dolor en el abdomen. Y a largo plazo, pues que tú me dices, pues me encanta esquiar y con la posición me genera muchísima tensión en el abdomen. Pues a largo plazo que puedes esquiar sin dolor. Vale. He utilizado o a lo mejor que cuando esquío o cuando salto o cuando bailo o hago crossfit, que siento que me hago un poco de pipí o que... Vale. O sea, que tengo, por ejemplo, molestias lumbares. Con el pis. Tengo pérdidas de orina. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Postura, pues saber cómo tengo que colocarme para toser o para estornudar. A medio plazo, que sea capaz de aguantar un poquito o de hacer ese amago de intentar retener el pis cuando aumenta la presión. Es decir, pues eso, al coger un peso pequeñito en casa, por ejemplo, o al hacer cualquier cosa de la vida diaria. A largo plazo, que puedas hacer crossfit sin una pérdida de orina, que probablemente puedas. ¿Sí? Casi siempre el pronóstico es bueno, ¿se consiguen los objetivos? Generalmente sí, ¿vale? Lo que tiene, ahí está la importancia de la valoración correcta y de saber que no hay un daño estructural, o sea, que no haya un daño en el esfínter, por ejemplo, porque ahí no podemos, sí que podemos ayudar a que a través de hábitos conductuales las pérdidas sean menos, por ejemplo. Hábitos conductuales es lo que hacemos en el día a día, recurrentemente. Exacto, en plan las cosas que podemos hacer nosotros de la postura o de beber más o menos agua. Luego ya, pues si el daño es estructural, tendremos que derivarlo para mejorar ese daño a ese nivel, a un médico o quien sea necesario. Vale, y el caso más típico, que es el de mujeres posparto y todo tipo de problemáticas, ¿suele haber mucho éxito terapéutico? Sí, el éxito suele haber bastante, por no decir mayoritariamente sí. Nunca podemos decir que total, pero bueno, igual sí. Que yo que... Claro. Lo importante del posparto es respetar a la mujer en el momento en el que está y apoyarla todo el rato, sin juzgarle, porque al final es un entorno, yo siempre lo cuento un poco así, que es un poco como bestia, pero lo más difícil de un embarazo no es el embarazo, es el posparto, que va a ser una situación nueva, desconocida, con un montón de presión puesta por todo el mundo, y lo que tenemos que tener es que respetar a la mujer y a intentar acompañarla. Ya con eso vamos a ganar muchísimo. Ya, Y luego todo lo demás. Y luego todo lo demás que tenemos que hacer ya en la valoración y en el tratamiento. Y no nos hemos puesto todavía a ello, todavía estamos para empezar la entrevista, pero sin saber qué es lo que necesito, más o menos de media de sesiones que crees que de media que tienen tus pacientes en general. Sé que es difícil. Es muy difícil. Es la pregunta que me hacen a mí también en terapia sexual, pero... Es muy difícil porque, por ejemplo, en terapia, al final en una rehabilitación de una disfunción sexual, claro, es muy importante el trabajo con el sexólogo. Tenemos que estar a la par. Nosotros vamos a tratar como un poco los problemas más locales, más del suelo pélvico y de todo el complejo abdominolumbo-pélvico, pero el sexólogo también tiene que estar trabajando a la vez y la persona. Entonces, si tuviera que decir un número, ¿vale? Un número, apuesta. Un número, podría decir entre 6 y 10 sesiones. Vale, no son tantas, está bien. Para ya ir mejorando notablemente, ¿vale? A lo mejor no un 100%, pero notablemente sí. Genial, muy bien. ¿Algo más que quieras comentar? Bueno, a todos los que nos estén viendo sobre la sesión de valoración y bueno, lo que puedan necesitar, sí. Pues que es súper importante respetar a la paciente y que se sienta, o al paciente chico, ¿vale? Que también hay suelo pélvico masculino. Sí, que a veces se nos olvida, pero es muy importante. Respetar al paciente y hacer que se sienta lo más cómodo posible, ¿vale? Para poder, a partir de ahí, hacer la valoración lo más completa posible y fijar unos objetivos que cumpliremos con el tratamiento y con la parte no solo del fisio o de otro componente como puede ser el sexólogo, sino del paciente. El trabajo activo para mí es imprescindible.
Vale. Bueno, pues cuéntales dónde te pueden encontrar. Pues me podéis encontrar en Ruiz de Lara, en 2 clínicas, tanto en Llano como en el centro. En Gijón. En Gijón. Y a través de Instagram para poneros en contacto conmigo y resolver cualquier duda que tengáis en mi Instagram, que es suelopélvico_Raquel. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias. Creo que has aportado muchísimo valor. Si tenéis más dudas, más preguntas, podéis preguntarnos. Aquí la tenéis y nada más. Muchas gracias. Vamos a pasar a la historia clínica de verdad, ¿no? Vamos a la a la entrevista. valoración. Pues venga.